Primera de Samuel 7, del 9 al 14, y la palabra del Señor lee como sigue. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero. Cordero de leche se refiere a un cordero que todavía mamaba. ¿Okay? Y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Vamos a orar. Padre, nosotros estamos frente a tu palabra, frente a ti, Señor. Tu palabra tiene poder aún para crear lo que no es, o lo que no se ve, mejor dicho, Señor. De ahí, con tu palabra, Señor, se creó el cielo, se creó la tierra y todo lo que hay, Señor, con tu palabra. Tu palabra no pasará, no torna atrás vacía. Esta es tu palabra. Que el poder de tu palabra, Señor, es tu palabra, transforme nuestras vidas, abra nuestros ojos, nos dé entendimiento, y tú nos muestres tu propósito y tu voluntad a través de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es uno de los muchos eventos donde Dios sacó la cara por Israel. En muchas ocasiones nosotros podemos encontrar en la Biblia muchos eventos, situaciones donde de momento Dios obró, Dios hizo algo en particular milagroso. Pero yo quise escoger esto porque este evento en particular marca un momento importante, sumamente importante en la vida del pueblo de Israel. Aquí dice que Samuel hizo un sacrificio de un corderito bebé, que cuando ellos estaban haciendo el sacrificio llegaron los filisteos, los enemigos eternos de los israelitas, que atacaron, pero Dios tronó y los libró. Y que ellos volvieron a recuperar todo el territorio que habían perdido. Se oye muy bien, pero 20 años atrás, en ese mismo lugar donde los israelitas estaban ganando, 20 años atrás ellos habían perdido contra los filisteos. 20 años atrás los filisteos los atacaron allí, los vencieron y le quitaron el arca del testimonio. Usted sabe lo que representa para el israelita el arca del testimonio, la presencia de Dios. No es el arca de Noé, era el arca del testimonio, el arca de Dios. Era la caja que Moisés había construido, donde tenía las tablas de la ley y otras cosas más que estaban ahí. Y cuando se movía eso, Israel se movía. Cuando eso llegaba a un lugar, ellos entendían que la presencia de Dios estaba allí. Y quien tocaba eso caía muerto al piso. No se podía acercar uno, solamente el sumo sacerdote, una vez al año. O sea, era la presencia de Dios.
Y dice la palabra que hace 20 años atrás, antes de eso, sucedió eso. Y los que conocemos la historia o han leído sobre el asunto, ese fue el momento donde los filisteos los atacan, se llevan el arca. Ellos dicen, capturamos al Dios de los israelitas. Y se lo llevaron y lo metieron en el templo de Dagón, el templo de un dios pagano. Lo metieron allí al lado, se fueron a dormir y cuando regresaron encontraron que el dios de ellos, el dios Dagón, estaba postrado al otro día por la mañana frente al arca del testimonio. Y dijeron, ¿quién habrá hecho esto? Volvieron a coger al pobre Dagón, lo engancharon en la pared porque Dagón tenía de aquí para arriba era humano y de aquí para abajo era un pescado. Tenía figura de pez. Así que no se podía quedar parado porque era una cola. Y ningún pescado tú lo puedes poner parado porque no tiene pie. Así que tenían que engancharlo. Lo volvieron a enganchar allí. Pobre Dagón, se fueron y al otro día por la mañana Dagón estaba en el piso con los brazos rotos y sacaron de allí al arca del testimonio y dice, esto nos está trayendo problemas con nuestro pobre Dios, pobrecito Dios nuestro, que el Dios de los israelitas lo está azotando. Pero sucede que ellos comenzaron a enfermarse, comenzaron a salirle úlceras, tumores por el cuerpo, comenzaron a salir ratas, la gente comenzó a morir. Y ellos dijeron, mira, saquen de aquí esta cosa. El Dios de ellos nos está atacando a nosotros. Así que lo cogieron, lo llevaron a otra ciudad de los filisteos y allí comenzó a ocurrir lo mismo. Y dijeron, mira, sácalo de aquí. Cuando lo iban a llevar para la tercera ciudad dijo, no, para acá no lo envíen. Porque nos van a matar a nosotros también. Y así que consultaron con los adivinos y los sacerdotes paganos. ¿Qué hacemos? Y ellos le dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como a ustedes les salieron tumores y hay una plaga de ratas, hagan unos tumores de hierro, de oro, como si fueran unas prendas preciosas, pero con forma de tumor. Eso debería ser bien feo. Y hagan unos ratones también en oro. Horrible. Así que hicieron eso y dijeron, cojan 2 vacas que estén criando, que tengan crías. Hagan un carro nuevo, enyuguen las vacas, pongan el arca del testimonio en ese carro, le ponen todos esos tumores, esas cosas que ustedes hayan hecho, porque eso va a ser una ofrenda al Dios de ellos, o sea, a Dios, para restituir, como un pago. Así que, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo van a poner en el camino y suelten las vacas. Se supone que las vacas, si están criando, viren buscando a sus crías. Las madres siempre no dejan a sus crías y si las escuchan mugir, menos. Así que dice, ellos dijeron, si las vacas viran en busca de sus crías, esto fue casualidad, esto no fue el Dios de ellos. Pero si las vacas, a pesar de que sus hijas están gritando, continúan en el camino, pues entonces esto fue Dios, el Dios de los israelitas. Y efectivamente, hicieron todo, pusieron las vacas, pusieron todo, y todo el mundo se quedó mirando, vamos a ver qué pasa con las vacas. Las vacas arrancaron, sus hijos estaban gritando, los bebés de las vacas, y las vacas dice que mugían y seguían caminando hacia Israel, no viraron. Y ellos entendieron que era el Dios de los israelitas que había hecho eso. Así que le devolvieron el arca a los judíos, a los israelitas, y dice la palabra, para hacer el cuento largo corto, que los israelitas recibieron el arca del testimonio. Esa arca estuvo unos 6 meses con los filisteos. 6 meses en aquel lugar. Cuando regresa, el sumo sacerdote, que era Elí, ya había muerto. Los hijos habían muerto, murieron en la batalla y Elí se cayó de espalda cuando le dijeron que habían capturado el arca y se murió. Y era un hombre que tenía 98 años y ya estaba ciego. Murió el sacerdote y los otros. Yo no sé por qué, aparentemente, no registra, ¿verdad? Pero no dice que había otro sumo sacerdote. Y el arca terminó en una cueva. Mandaron a buscar los levitas. Los levitas escogieron uno de sus hijos y le encargaron el cuidado del arca. Esa arca estuvo 20 años metida en una cueva. Y yo busqué información
Y eso se mantuvo allí 20 años. Más cuando vino Saúl como rey, estuvo 40 años más. 60 años el arca en la cueva. Y después vino David. Y cuando David llevaba 10 años del reinado, mandó a buscar el arca. Estuvo 70 años el arca de Dios, la presencia de Dios en la cueva. Pero volviendo atrás, ¿por qué? Por estar en pecado, Dios los abandonó en la batalla. Ese momento, 20 años atrás, porque lo que leímos, podríamos decir que es el presente de ellos. 20 años atrás Dios los había abandonado. ¿Por qué? Porque estaban en pecado, ellos estaban adorando a otros ídolos. Estaban sirviéndole a otros ídolos. Por eso Samuel le dice, tienen que dejar a un lado, tienen que quitar de en medio de ustedes a Astarot, a los Baales. Tienen que quitar eso de en medio. Así que la Biblia nos menciona, 6 meses después regresa y ahí el arca fue puesta en una cueva. Quiero ir a 1 Samuel 7:2, donde dice la palabra: y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, son nombres raros israelitas, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años y toda la casa de Jehová y toda la casa de Israel lamentaba tras Jehová. Fue puesta en una cueva durante todo ese tiempo. Ahora, si 6 meses después Israel recupera el arca y ya la tienen con ellos, porque se la llevaron los filisteos, a los 6 meses la devolvieron, ¿por qué no salían del hoyo? ¿Por qué ellos no recuperaban las ciudades perdidas? Porque los filisteos los atacaron, le quitaron las ciudades, le quitaron todo, los pusieron prácticamente a pagar contribuciones a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, del versículo 3 al 6 dice la palabra: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, esto fue antes de que Samuel hiciera el holocausto. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Ellos tenían dioses ajenos, aparte de Dios tenían otros dioses. Y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, solo entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Eso fue lo que la conversación, el confrontamiento que hubo entre Samuel y el pueblo de Israel. Si ustedes quieren salir de este hoyo, ustedes tienen que sacar a los Baales, tienen que sacar a Astarot, tienen que arrepentirse y adorar solo al Señor. Y ellos fueron confrontados con esa palabra y decidieron, vamos a hacer eso. Y dijeron y derramaron agua en una representación de que estamos delante de ti, tú vas a limpiar nuestros pecados, Señor. Y ahí es que ocurre todo esto. Ahora, ¿por qué si tenían el arca que representaba la presencia de Dios, si Dios estaba con ellos, por qué estuvieron 20 años en derrota? 20 años. Pusieron su confianza en otros dioses. Yo busqué información de Astarot y de los Baales. Y mira lo que encontré. Baal era el dios de la fertilidad. Ellos le estaban sirviendo a Baal. O sea, no confiaban
en Dios como su proveedor, quien iba a fertilizar la tierra, quien iba a hacer todo para que las plantas dieran fruto, quien les iba a dar la comida a ellos, no era Dios. Ellos estaban confiando en Baal. Oraban a Baal para que lloviera. Oraban a Baal para poder comer. Oraban a Baal para tener dinero. Ese era su Dios. Y Dios les dice, tienen que sacarlo. No me están orando a mí. La confianza para tu provisión no soy yo, es Baal. Astarot era la diosa del amor y de la guerra. O sea, ya no era Dios quien peleaba por ellos, era Astarot. Así que cuando ellos probablemente en algún momento dado pensaron atacar, pensaron defenderse, pensaron atacar a los filisteos para recobrar lo que habían perdido, no le oraban a Dios, le oraban a Astarot. No era Dios quien peleaba por ellos. Ellos estaban confiando en otras cosas, en otro Dios y no en el Dios verdadero. Y estuvieron 20 años en ese tajo. En vez de confiar en Dios para que Dios proveyera, confiaban en Baal para que Baal proveyera. En lugar de confiar en Dios para que peleara por ellos, confiaban en Astarot, que era la diosa de la guerra y del amor, para que peleara por ellos. No en balde, pasaron 20 años y no tenían nada, no tenían victoria y no tenían provisión y no recuperaban lo que habían perdido. Porque Dios ya no era su Dios. Su confianza la habían sacado de Dios y la habían puesto en otras cosas. Y eso no funciona. Eso no estaba funcionando. ¿Por qué si tenían el arca no lograban eso? Porque en 20 años nadie los confrontó. Nosotros hablamos tremendo de Samuel. Samuel estuvo 20 años callado. Desde que Dios le habló a Samuel, que lo llamó en el templo y le decía, Samuel. Y él se levantaba y iba cogiendo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No soy yo. ¿Se acuerdan esa historia? Y Samuel volvía y se acostaba ahí y volvía la voz, Samuel. Y él corría y el sacerdote le dijo, mira, si tú oyes que yo te llamo otra vez, responde, heme aquí. Y ahí es cuando vuelve por tercera vez y Samuel escucha la voz de Dios. Y Samuel entonces dijo, heme aquí. ¿Qué pasa? Y Dios le habla y Dios ministra, le da una palabra tremenda en contra de Elí y de sus hijos. En contra de Elí y de sus hijos, el sumo sacerdote y los sacerdotes que ministraban en el templo. Luego de eso ocurre todo esto. Y es cuando los filisteos atacan, se llevan el arca, matan a los hijos del sumo sacerdote y el sacerdote cae de espalda y se muere también. Tenía ya 98 años. Pero después de eso pasan 20 años de silencio. No se oye a Samuel profetizando, no se oye a Samuel ministrando. En un momento dado, donde ya Samuel era un grande, porque todo esto ocurre cuando Samuel era chiquito. Ya Samuel era un adulto en ese entonces, 20 años después. Si era un jovencito, 10 o 12 años cuando estaba en el templo, 20 años después, pues tendría quizás como 30 o 30 y pico de años. Cuando él confronta al pueblo y le dice, hagan esto. A veces Dios tiene que confrontarnos. Pasa años en nuestra vida y nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Por qué no saco el pie del plato? ¿Qué sucede que estoy en derrota? ¿Qué sucede en mi vida? ¿Por qué no veo que Dios pelea por mí? ¿Por qué no veo que ocurren todas estas cosas? Y a veces Dios nos confronta. Y gloria a Dios que Israel reaccionó ante la confrontación. Pero si Israel no hubiera reaccionado como en otras ocasiones, había sido confrontado Israel. Israel no reaccionaba. En esta ocasión sí reaccionó. Y dijo, vamos a botar los Baales, los vamos a romper, los vamos a tirar para un lado. Porque ellos adoraban a Dios y adoraban a Astarot. Adoraban a Dios y adoraban a los Baales. Y ese día dijeron, no, es solamente a Dios. Esos otros dioses hay que sacarlos de en medio. Y ustedes verán la provisión de Dios y cómo Dios va a sacar la cara por ustedes. Durante 20 años. Lo único que hacían era lamentarse. Les acabo de leer
Primera de Samuel 7:2, donde dice: pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años orando, un lamento delante de Dios. Nuestras oraciones, puede ser que en algún momento dado nos los lamentemos, que lloremos, que nos tiremos al piso, que nos demos contra las paredes, porque somos humanos y podemos llorar y podemos quejarnos. Pero hermano, 20 años lamentándose. Uno tiene que llorar, pero después mira, sécate las lágrimas, sacúdetelas, haz como el pejo cuando lo mojan, que es así, se sacude todo encima y vuelve a caminar. Pero quedarse 20 años llorando, 20 años lamentándose, en depresión, cabizbajo, lamentándose sin hacer nada, sin atreverse a creer en Dios, siguiendo y confiando en otras cosas que no son Dios. 20 años perdidos, 20 años perdidos de historia del pueblo. ¿Cómo salen del hoyo? Todo comenzó porque una persona decidió creer. Una persona decidió salir del anonimato. Una persona decidió creerle a Dios. Samuel, que llevaba 20 años callado también, quizás orando, preocupado por él mismo, preparándose, pero no le ministraba al pueblo, no hacía lo que tenía que hacer. Y ese hombre se levanta, decidió creer, Samuel, y confrontó con su situación al pueblo, y el pueblo entonces respondió. A veces necesitamos ser confrontados fuertemente con nuestro propio pecado. Necesitamos ser confrontados, hermano, con nuestra depresión, confrontados con nuestro lamento, confrontados y que nos digan: mira, lo que estás haciendo es esto y esto está mal. Tienes que cambiar estas cosas. Hermano, dicen por ahí, y yo creo que es cierto, si queremos que ocurran cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo y pretender que ocurran cosas diferentes. Necesitamos transformarnos, necesitamos renovarnos, necesitamos ir delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que Dios hace nuevo todos los días, todas las cosas. Dios hace todo nuevo todos los días. Y tenemos que renovarnos, y Dios quiere poner aceite fresco, agua nueva, visión nueva. La palabra de Dios es la misma. Dios no cambia, como nos ministraban ayer en el Catacam. Pero Dios quiere que nosotros nos refresquemos. Israel, 20 años en depresión, 20 años en lamento, hasta que alguien le dijo: mira, ya se acabó el lloriqueo, límpiate las lágrimas, y si vas a llorar, llora por arrepentimiento. Cambia, deja de hacer las cosas mal, comienza, encaja en la voluntad de Dios y comienza a hacer las cosas correctamente. Se arrepintieron, sacaron los dioses de sus vidas y decidieron confiar en Dios. Ese día decidieron no confiar más en Baal. Ese día no oraron, ese día no creían que era Baal el que iba a proveer. Ese día no creyeron que era Astarot el que los iba a guiar a la guerra. Ese día decidieron que el proveedor era Dios. Ese día creyeron que quien peleaba por ellos iba a ser Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí comenzaron a salir del hoyo. Dios le dio la victoria. Dios le devolvió todo lo que les pertenecía. Bendito Dios. Ahora Dios era su proveedor. Ahora era Dios quien peleaba por ellos. Y yo quiero leer los versos 9 al 10 de ese pasaje bíblico, donde dice la palabra: Samuel tomó el cordero de leche, un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Ya no estaban orando a Baal ni a Astarot. Oraron a Jehová, y Jehová lo oyó.
Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron. Siempre el diablo mete la cuchara. Y llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero ahora Jehová tronó aquel día con gran estruendo. Y los filisteos los atemorizó. Sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. A mí me encantan las películas, ustedes lo saben que se lo he dicho mucho. Y yo en mi mente hago una película. Y me encantaría, si fuera tremendo, que ese evento se hiciera una película y el trueno y los filisteos acá cayeran al piso. ¡Ay, Dios mío, qué es esto! Pero yo me imagino a Dios con ese gozo. A Dios con ese gozo que sale a pelear por su pueblo. Es el padre que defiende a su hijo. Es el padre que está loco por hacer algo, por ayudar a su hijo, pero su hijo no lo busca. Es el padre que está loco por abrazar a su hijo, por ayudarlo. Pero su hijo anda lejos. Su hijo le dio la espalda. Y su padre está loco por ayudarlo, por bendecirlo, por proveerle, por pelear por él. Pero su hijo no lo quiere en su vida. Así que el padre, con mucho respeto, se mantiene a distancia. Hasta que un día ese hijo vuelve al padre. Y el padre dice, ahora me las voy a poner. Y sale a defender a su hijo. Yo no sé ustedes, pero cuando yo oigo que dice que cuando ellos oraron, llegaron los filisteos. Y Dios dijo, ahora voy yo a defender a mi nene. Y sale y dice que tronó en el cielo. Hubo un estruendo, hubo un trueno. Y los filisteos cayeron al piso asustados. Dice, ahora tienen quien los defienda. Jehová volvió con ellos. Jehová está allí. Y hermano, cuando nosotros oramos a Dios, cuando Dios está loco por sacar la cara por nosotros, Dios está loco por salvarnos, por cubrirnos. Pero le atamos las manos a Dios cuando no oramos. Le atamos las manos a Dios cuando no lo buscamos. Le atamos las manos a Dios cuando nos mantenemos lejos de Dios. No es que Dios no quiera sanarte. No es que Dios no quiera obrar. No es que Dios no quiera hacer el milagro. No es que Dios no se quiera manifestar. Es que a veces nosotros, los hijos, no vamos donde Dios. Nos mantenemos en depresión, en el llanto, en el lloro, en el lamento. Y comenzamos a confiar en otras cosas. A poner nuestra confianza en otras cosas y no en Dios. Y después nos lamentamos con Dios. Dios no me habla, Dios no me ama, Dios no me provee, Dios no me ayuda. Dios no está conmigo. Pero Dios tiene todo el recurso, todo el poder, todo el amor, toda la misericordia para manifestarla, para vaciarla sobre nosotros. Y solamente está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Que lo busquemos, que le sirvamos, que saquemos de nuestras vidas todo aquello que compite con Dios. Solo a Dios, no a Astarot, no a los Baales, a Dios. Y Dios va a tronar, no contra ti, contra el enemigo. Y Dios hizo eso en la vida de esta gente, aleluya. Y yo lo leía y yo me lo imaginaba y decía, wow, ¿cómo habrá sido ese trueno tan fuerte que estremeció? Y fue tan fuerte que los enemigos entendieron inmediatamente. Dios volvió a la vida de esta gente. Dios volvió a levantarse. Otra vez van a reinar sobre nosotros. Ya nosotros no vamos a reinar sobre ellos. Ellos van a tener el control nuevamente. Oh, santo, santo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios para siempre. Dios les dio la victoria en el mismo lugar donde 20 años atrás le habían quitado el arca. Porque todo esto ocurrió en el mismo lugar. Si usted lee la Biblia bien, el momento en que se le pone el nombre a ese lugar, Ebenezer, fue allí. Pero desde los capítulos anteriores están mencionando el nombre de Ebenezer, porque fue que esto lo escribieron después que ocurrieron los eventos. Y por eso es que dice, y en Ebenezer. Pero sin embargo, cuando tú llegas al capítulo 7, dice, y allí en el capítulo 7, o sea, después fue que le pusieron el nombre, porque están hablando del lugar de Ebenezer, si cuando se lo pusieron fue unos años después, un tiempo después. Y es que eso se ocurrió después.
Cuando se escribió, ya ese lugar se llamaba Ebenezer. 20 años atrás le robaron el arca y los derrotaron. 20 años después, en el mismo lugar, Dios le da la victoria. Le pusieron por nombre a aquel lugar Ebenezer. La palabra Ebenezer, que es compuesta, significa roca de apoyo o roca de ayuda. Y ellos le pusieron ese nombre porque ellos dijeron: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y nos hemos apoyado en Dios. Dios nos ayudó. Dios ha sido nuestra ayuda, nuestro sostén. No dijeron Baal es mi ayuda, no es Astarot mi ayuda, es Dios. Lo reconocemos. Y dice la palabra que Samuel cogió una piedra bien grande, una roca, la puso en un lugar y dijo: este lugar donde Dios nos ha dado la victoria se va a llamar de ahora en adelante Ebenezer. Roca de sostén, de apoyo, de ayuda, porque hasta aquí Dios nos ayudó. Dios estuvo con nosotros y pusieron una marca para recordar el lugar. Por eso, de ahí en adelante, todo el mundo sabía que aquel lugar se llamaba Ebenezer. ¿Para dónde tú vas? Para Ebenezer. Voy para el lugar donde Dios nos ayuda, para el lugar que me recuerda que Dios es mi apoyo, no Baal, no Astarot, Dios. Dios. Hermano, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otros dioses, y si lo ponemos en nuestros días, yo le pregunto a usted, ¿quién es su Dios? Y usted segurito me va a decir: Jehová Dios de los ejércitos. Pero cuando usted no tiene chavo para pagar el banco, ¿qué usted hace? Cuando usted no tiene chavo para la compra, cuando usted se enferma, de momento temblamos y nos lamentamos, y ahí es que nos damos cuenta que mi confianza está puesta en el dinero, no en Dios. Cuando las cosas van mal en el país, es por el gobierno. Mi confianza está puesta en el gobierno, en el hombre, en el doctor, en el estatus, en lo que yo estudio, en la pala. Y ahí están los Baales y los Astarot. Porque terminamos lamentándonos y pasa el tiempo y no nos atrevemos a hacer como hizo Israel cuando fue confrontado: sacar los dioses de nuestro corazón y decir: Señor, de ahora en adelante te oro a ti y mi confianza estará puesta en ti, y aunque yo no vea el dinero ni vea la salud, yo voy a confiar en ti. Tú eres mi confianza, tú eres mi Dios. La guerra la gano contigo, la provisión viene de ti, no viene del gobierno, no viene del trabajo que tengo, no viene de los estudios, no viene de las palas, no viene del hombre, viene de ti, Señor. Y yo voy a confiar, y en esa confianza me voy a mover. Y te aseguro que Satanás se levantará para cucarte, para confrontarte, para que dudes. Porque cuando ellos hicieron esto, lo primero que apareció fueron los filisteos. Lo primero que apareció fueron los filisteos. Vamos a matarlo. Se reunieron. Vamos para allá. Y ellos orando a Dios, y en ese momento la prueba. Yo te voy a buscar, la prueba. Yo me voy a meter con Dios, la prueba. Y llega rápido. Pero ahí es cuando Dios truena. Ahí es cuando Dios pelea por ti. Ahí es cuando Dios trae su provisión, lo cobertura, porque tú creíste. Creíste. Y hermano, yo le decía a unos hermanos los otros días, tener fe no significa que vas a dejar de temer. No significa que vas a dejar de tener miedo. A veces uno camina en fe y llorando. Uno camina en fe y con miedo. Pero camino. No me quedo. Asustado hasta lo último, porque no confío en las circunstancias, sino en aquel que va a sacar la cara por mí. Las circunstancias pueden ser difíciles. Puedo llorar, puedo sufrir. Pero al final yo voy a salir victorioso porque Dios pelea por mí. Y por eso, a veces, hermano, dicen por ahí que
Un héroe no es el que tiene miedo, sino que a pesar del miedo, lo hace. Y tener fe, hermano, no significa no llorar, no temblar. Puedes temblar, se vale, seguro que sí. Se vale sangrar, se vale llorar, se vale reventarse contra el piso, pero no se vale quedarse en el piso. No se vale detenerse. Hay que caminar, porque mi proveedor es Dios, mi sanador es Dios, y el que pelea por mí es Dios. Así que saquemos esos baales de nuestras vidas. No estoy diciendo que botes la chequera, no estoy diciendo que te metas a pobre, no estoy diciendo eso, sino que tu confianza no esté puesto en esas cosas, sino en el Dios de los cielos. Y en esa confianza y en esa fe te muevas. Y si es la voluntad de Dios, Dios va a pelear por ti. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios va a sacar la cara por ti. Aleluya. Oh Señor. Cuando ponemos nuestra confianza en otros dioses, y leo lo que tengo aquí, que es lo que ya mencioné, Dios se quita de en medio para que nos demos cuenta que ni Astarot ni los Baales podrán hacer algo por nosotros. Cuando Israel puso a sus dioses en lugar de Dios, Dios se echó a un lado y los dejó para que se dieran contra el piso. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en estos dioses y Baales que les mencioné, Dios se echa para el lado también y nos encontramos peleando solos, nos encontramos trabajando solos, nos encontramos en lamento, porque es cansón, es bien cansón. Pero cuando ponemos a Dios, caminamos sobre las aguas. Somos como las siervas que corren por los lugares altos y no se caen. Nosotros tenemos que tener nuestro obedecer. Tener nuestro obedecer. Y decir, como dijo Israel, coger una piedra, ponerla allí, arrepentirnos, humillarnos y decir, hasta aquí Dios me ayudó. Debe haber un reconocer en qué yo confío, en qué yo pongo mi esperanza. Realmente en quién yo confío, hermano. No es simplemente creer en Dios, no es simplemente cantar coritos. El diablo cree en Dios, pero no le sirve. Creer en Dios solamente no basta, es que hay que creerle a Él también. Es creer en Él y creerle a Él. No solamente creer que Él existe, es creer en su palabra, en lo que Él ha dicho. Y si le creo a su palabra, me muevo en su palabra. Y ahí tenemos nuestro obedecer. Y yo quiero cerrar esto con un testimonio. Porque nosotros, como iglesia, llevamos 42 años de existencia. La Catacumba de Aguada tiene 42 años. Creo que este año celebramos los 42, diciembre. Y durante 42 años nosotros hemos sido como Israel en el desierto, errantes, sin un lugar que sea nuestro, alquilando locales. Nosotros empezamos en el barrio Tablonal de Aguada, al lado de casa de Jesé, al aire libre. Allí nos reuníamos, era un solar que era de Coloso, se le pidió permiso a la central, a los dueños, nos dijeron, sí, usen eso, no lo estamos usando para nada. Lo deshiervamos, pusimos unos troncos y ahí empezó, la Catacumba de Aguada empezó en el monte. Nos sentábamos en troncos, nos picaban los abayaldes y nos arrodillábamos en la tierra y nos espetábamos por las rodillas, las piedras y todo lo que había allí. Y los cultos de oración eran de noche en el monte. Y luego de eso tuvimos varios locales, alquilamos y qué sé yo. Yo me convertí al Señor a los 13 años y en el monte me casé con mi esposa Marina. Allí me casé. La boda fue allí en el monte. Una cosa espectacular. Hasta gente que no estaban invitadas aparecieron porque querían ver a Willy casarse en el monte. Y allí nos casamos, al aire libre. Dios es bueno, hermano. Y pasan los años
y creíamos que no podíamos comprar un lugar para estar, porque nuestra situación económica no es la mejor. Esta iglesia no es una iglesia grande, es una iglesia pequeña, no genera gran cosa. Así que a duras penas podíamos pagar alquileres y buscábamos el alquiler más bajito posible. Estuvimos muchos años en el barrio María, en un local que era de la abuela de Alvin, que cuando lo cogimos por primera vez, que Alvin nos llevó, yo dije, ay Alvin, ¿qué es esto? Tú nos has traído. Aquello era un almacén de pintura y de porquería. Bueno, aquello era terrible. Pero allí estuvimos como 10 años, yo creo. Y fue una bendición. Empezamos pasando como 100 o 200 pesos mensuales. Tuvimos que arreglarlo. Tumbamos hasta las ventanas y le pusimos ventanas Miami. Tuvimos que hacer baño porque no había baño, no había agua. Y pusimos una cisterna en el techo y el municipio venía y nos la llenaba. Y entonces con eso era que... Y allí estuvimos unos años. Después bajamos al local de Alvin, en la parte de arriba, en Guanábano. Y allí estuvimos, pero la gente era cara porque era comercial. Así que hicimos un revolú, ayudamos a Alvin, preparamos los bajos de la iglesia. Y allí en los bajos estuvimos más años. En total, arriba y abajo, como 10 años, más o menos. Y un día en una reunión de líderes estábamos hablando y me acuerdo que estábamos liderato y dijeron, ya es hora de comprar algo. Llevamos tantos años, pero cada vez que mirábamos la chequera decíamos, no se puede. Aquí no hay chavo para más. Esto no cuadra. A duras penas pagamos esta renta. ¿Cómo vamos a comprar algo? Pero oramos. Y un día yo paso por aquí y veo este templo lleno de hierba. Ahí habían unos palos y estaban sobre el zinc de acá, el techo de acá. A la parte de atrás había un montón de matas de guineo y revolú. Llevaba 1 año, 3 meses cerrado, abandonado. Y pregunté, ¿esto es del Concilio Pentecostal de Puerto Rico? Sí. ¿Y qué van a hacer con ese templo? Esta semana decidió que se va a vender. Pues yo me apunto. Y yo por dentro asustado. ¿Qué tú estás haciendo, Willy? Yo lo quiero comprar. La catacumba lo quiere comprar. Y mire así, temblando, asustando. Le pregunté a Feldi, el que era para ese entonces el presidente de las catacumbas, consultamos con el liderato de la iglesia y Feldi me dijo, métele mano, si no lo pueden comprar, pues piensa que pagaste renta por ese tiempo y ya está, pero no te quites. Y yo dije, vamos para encima. Así que ellos lo estaban vendiendo. Esto tenía una tasación de casi $200,000. Nosotros no teníamos un solo chavo en ahorro. Todo lo que entraba se iba en gasto. Empezamos un negocio. Los dueños dijeron, si es para un negocio, lo vendemos en $160,000. Si es para una iglesia, lo podemos bajar a $140,000. Y yo le dije, pues nosotros le vamos a ofrecer 100,000, sin un chavo en el bolsillo. Eso era en fe, y temblando y asustado. ¿De dónde vienen los chavos? Yo no sé, pero vamos para encima. La cuestión es que pulseamos, ellos en 40 y yo en 100, hasta que cuadramos en 125,000. Y después que cuadramos en 125,000, yo vengo y le digo, pero yo no tengo chavo. Yo necesito que me los alquilen por 3 años. Y en 3 años, pues bregamos. Porque la idea era comprarlo a través de un banco. Y el banco exigía por lo menos $34,000 para empezar. Así que dijimos, bueno, necesitamos $34,000 porque el banco no te da el 100%. Y más los gastos de cierre, que eran como $7,000. Y bueno, un jeguero ahí que yo estaba asustado. Yo en el banco, yo ya a punto de llorar. Y yo, ay Señor amado, ¿qué yo hago aquí? Yo, haciendo negocios y yo no tengo un chavo encima, ni la iglesia tiene nada. La cuestión es que el concilio no quería financiar, sino que resolviéramos con el banco. Así que entramos en un proceso. Cuando llegó el huracán María, ese año se cumplió
se cumplía los 3 años, hicimos un contrato de 3 años con opción a compra. Dimos $5,000 de pronto. Si comprábamos en los 3 años, los $5,000 se ponían como parte de la deuda. O sea que ya habían 5,000 pagos. Si nos arrepentíamos, perdíamos los 5,000. Aparte de eso, había que pagar gente. Me pidieron 800 mensuales. Y yo dije, no tengo 800 mensuales. Yo lo más que le podemos dar son 600 pesos. Y yo abochornado acá. Y yo dije, se arrancaba la cabeza ellos allá en San Juan. Pues está bien, pastor, 600. Está bien. Pues chévere. Ya estaba todo cuadrado. Tenemos hasta 3 años. Adelantamos 5,000. Tenemos 3 años para gente y a 600 pesos. Ven, hicimos la inauguración. Y ustedes saben que hicimos una inauguración. Esto fue milagroso. Me dijeron para la luz y el agua, eso por lo menos 3 meses porque necesitas permisos de uso y un revolú. 3 días tuvimos agua y luz. Milagrosamente. Milagrosamente. Conseguimos los 5,000, se le dio, se cogió un préstamo de 7,000, usamos 5,000 para el down payment y acá 2,000 para la mudanza, esos aires que tuvimos que transportar para acá, rótulos que se pusieron afuera, 20,000 cosas. Se nos fueron más de 2,000 pesos en la mudanza, movernos para acá. Seguimos negociando, cuando llegue el huracán María nos quedamos sin chavo, yo ni cobré esa semana, no había chavo para pagarme a mí tampoco, y ya se estaba acercando el año. Así que me comunico con ellos, los dueños, y les digo, ¿ustedes nos dan un año más? ¿Un añito más de renta? Y me dijeron, pues está bien, un año más, sin multarlo, o sea, le honramos los $5,000 en lugar de 3 años por 4 años. Todo fue de boca. Y yo asustado. Así que yo le dije, vamos a darle $20,000 a ustedes y me financian los 100 que quedan. Hablé con el realtor, que es un pastor pentecostal, y me dijo, mira, accedieron, porque ahora después del huracán el concilio necesita dinero y están dispuestos a transar, que le demos 100 pesos, 20,000 y financiar los otros 100. Sucede que nosotros teníamos 4,000 pesos nada más en ahorro. Y yo estaba ofreciéndole 20,000. Teníamos 4,000. Y ellos me dicen, mira, se lo vamos a financiar de esta manera. En 7 años, ustedes nos van a pagar $50,000 con una mensualidad al 6% de interés. Los otros 50,000 nos van a dar 10,000 cada año. Cuando tú sumas, por ejemplo, si cada diciembre yo le doy 10,000 aparte de la mensualidad, eso es una locura. Un montón de chavos. O sea, saldar $100,000 en 7 años, imposible. Acá asustado y empezamos, hermano, pero temblando, moviéndonos en fe, orando, clamando. Empezamos a hacer 1,000 cosas, hasta un video yo hice y todo, y cogió por ahí por internet. Me dice, está famoso, me invitaron por una novela. No. Y Dios obró y comienza a llegar el dinero. Y en ese año que nos dieron de prórroga, de 4,000, llegamos a 43,000. En un solo año. En un solo año, hermano. ¿De dónde llegó el dinero? No fue de aquí. No fue de aquí. El dinero comenzó a llegar de afuera. Recuerdo el día, y lo testificamos, que llegó un señor aquí que había sido miembro de esta iglesia cuando nos uníamos al aire libre. Llegó con su esposa de Estados Unidos. Cuando terminó el culto, me llamó a la oficina y me dijo, Dios me dijo hace un año que el retroactivo del Seguro Social, que yo estoy luchando hace años, el retroactivo no se lo dé a mi iglesia en Estados Unidos, porque ellos vivían en Estados Unidos, que venga a Puerto Rico y se lo dé a la catacumba. ¿Ustedes tienen algún proyecto? Y yo le dije, pues estamos tratando de comprarle este templo. Ah, pues aquí está, tiene 4,500 pesos, un cheque. Y yo dije, ok. Una iglesia de Estados Unidos envía $6,095 que recogieron para nosotros. Yo no sé qué iglesia es, sé que está en Washington, más nada. Y llegaron más. Un día me llama Pastor Rey Mato de la catacumba de Añasco y me dice, ¿cuánto tienen? Y yo le dije, pues vamos por 24,000.
Y me dice, consulto y te llamo ahorita, pero voy a ver si los hacemos llegar hasta 30,000. Y a la media hora me llama y me dice, me aprobaron los 6,000 pesos. Ven y búscate un cheque de 6,000 pesos que le vamos a dar. Y yo fui más contento que un pejo con 2 jabos. Y me entregaron un cheque de 6,000 pesos a nombre de la iglesia. Lo metimos en la cuenta de ahorro y llegamos a 30,000. Y de momento me llama el pastor de la catacumba de Aguadilla y me dice, el MCC, que así que se llama el Concilio de las Catacumbas, Ministerio Cristiano de las Catacumbas, el concilio ha decidido donarle a la catacumba de Aguada $10,000. Y nos depositaron $10,000, ¡ta! Y llegamos a los 40,000. Y por Facebook y por PayPal y donaciones de hermanos de la congregación y de otros lugares, llegamos a 43,000. Y yo decidí hacerle una carta al concilio pentecostal y le dije lo siguiente: esta es nuestra propuesta en fe. Y yo cogí la piedra de Benecer y la puse. Y le dije, esta es nuestra propuesta. Le vamos a dar 40,000 más. O sea, ya le habíamos dado 5,000. 40,000 más, para un total de 45,000. Le quedamos a deber 80,000. Esos 80,000 me lo van a financiar al 5%, no al 6% y no al 7,5% como está en el mercado, porque se considera comercial, porque no es casa, no es un hogar, es una estructura que no es una casa. Así que en el mercado, este tipo de préstamos está al 7, al 8, por ahí. Así que ellos me lo daban al 6, todavía más bajito, pero yo le fui más bajito. Al 5%, no me lo vas a financiar por 7 años, me lo vas a financiar por 15 años. El pago mensual, lo que pagamos ahora de renta son 600 pesos. Va a subir a 633. 33 pesitos más nada más. Y me lo vas a financiar por 15 años y podemos abonarle al principal o saldar, si en algún momento dado tenemos el restante, lo saldamos. Hice la carta, oré por ella y se la envié. A los pocos días me llaman y me dicen, aprobado. El Concilio Pentecostal MI nos vendió el templo y ya filmamos las escrituras. Estamos ahí filmando las escrituras en San Juan. Este lunes pasado le entregamos el cheque de $40,000. Ahí está Noemí haciendo los cheques para pagar los gastos de cierre, porque nos dio para los gastos de cierre, que fueron casi $2,000 más, que se hizo. Ahí estamos mirando a Noemí, yo mirando cómo se iban esos casi 2,000 pesos. Eso es en las oficinas centrales del Concilio Pentecostal en San Juan. Ahí estamos escuchando a la abogada y ahí me están entregando las escrituras y yo le estoy entregando el cheque de 40,000. El templo es nuestro, hermano. El templo es nuestro. Gracias al Señor. De izquierda a derecha, Josué Troche, él es el pastor realtor que nos ayudó en todo el proceso de la venta. El otro me parece que es Babi, nuestra hermana Noemí, pastora de esta congregación también. Y ese pastor que ustedes ven ahí es el segundo vicepresidente, así que se llama, algo así. Está el presidente del concilio, el vicepresidente y segundo vicepresidente. Pues ese es el segundo vicepresidente, que fue el encargado de filmar y demás. Después estoy yo, está mi esposa Marina y ella es la abogada que hizo toda la transacción. Así que, hermano, el templo es nuestro. El templo es nuestro. La única diferencia es que vamos a estar pagando $33 más, pero estamos pagando para nosotros, ya no estamos pagando renta. Y en algún momento dado, si se puede saldar, lo saldamos y se acabó el evento. Pero yo quiero darle la gloria a Dios porque hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Temblamos? Sí, temblamos. Hubo un tiempo de las iglesias donde mirábamos la chequera y no se puede. Pero un día decidimos mirar a Dios y confiar de que con Dios sí se puede. De que ya no es la chequera la que pelea por nosotros. La provisión no viene de los hermanos. La provisión viene de Dios. Viene de Dios. Y nosotros confiamos en eso. Temblamos, lloramos, ayunamos. Fue tremendo.
hicimos actividades. Las iglesias de Aguada nos ayudaron, hermano. Hubo iglesias de aquí de Aguada que nos dieron cheques de $1,000 para ayudarnos en este proceso. Otras nos daban 100, otras 200, lo que podían. Y otras vinieron aquí a recortar el patio, a tumbar palos y ayudarnos cuando llegamos aquí por primera vez. Gente de otras congregaciones que vinieron a ayudarnos y nosotros estamos eternamente agradecidos. Así que yo quería sellar esta predicación con este testimonio como una demostración de que no se puede confiar ni en Astarot ni en Baal. Mientras confiemos en esas cosas, Dios se echa para un lado. Cuando dejamos de mirar eso y miramos a Dios, Dios truena. Dios pelea por nosotros y Dios hace la obra. Todavía nos faltan cosas que hay que arreglar, hay que sacar unos murciélagos que están por allí en una esquina, hay unos liqueos, hay que cambiar la alfombra, está toda chavá, y hay que hacer unas cuantas cosas. Pero estamos pagando para nosotros. Estamos pagando para nosotros. Y yo quiero agradecerle a Dios y a ustedes que se fajaron, hermano. Esas ventas de comida, cada jato. Actividades, los pasteles que se hicieron. Un día tuve que regañar a Paula porque estaba velando unas iguanas para hacer pasteles con iguanas. Y yo dije, no, hermana, no, así no. No. Son gelados, eso no. Pero gracias a aquellos que han sido fieles en sus diezmos, aquellos que han sido fieles en sus ofrendas, aquellos que han trabajado, aquellos que han orado, que han creído, que han tenido fe, hermano, gracias. Porque en momentos dados, cuando la fe le falta a uno, uno mira para el lado y ve a los hermanos con fe y como que uno coge fuerza otra vez. Y ha sido un proceso largo, pero ya es nuestro. Amén. Así que quiero que se pongan de pie, vamos a orar delante del Señor. Orar delante del Señor y allí donde tú estás, hermano, si hay algo, si piensas, si detectas que dentro de tu corazón, además de Dios,